Hola a todos, les habla Iván, anfitrión del podcast de Sentido Común. Bienvenidos a un nuevo video, en este caso una nueva entrevista con Valentina, la mecánica humana. El día de hoy me veo en la necesidad de hacer esta primera parte introductoria porque tuvimos unas fallas técnicas y el video completo de la entrevista no se pudo cargar. Se perdieron unos cuantos minutos de la introducción en el que hablábamos acerca de la historia de Valentina. Les voy a resumir un poquitico acá para que puedan ponerse en contexto para la plataforma de YouTube, pero si ustedes van a Spotify, a Apple o a Amazon, van a encontrar la versión completa, sin ninguna falla, sin ningún error. El error fue de video, más no de audio, allí lo pueden encontrar completo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las heridas del niño interior y de cómo se pueden sanar estas heridas. Existen 5 heridas fundamentales, según lo que hablamos en nuestra entrevista con Valentina: herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Son heridas que se van creando de forma inconsciente a partir de nuestro primer contacto con la experiencia humana, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestra formación, y que condicionan muchísimo nuestra conducta. Vamos a descubrir aquí cómo funcionan estas heridas, cómo se presentan en la adultez y sobre todo cómo podemos sanar. Así que aquí les dejo la entrevista, tengan muchísima disposición, muchísima apertura para poder recibir esta información y no olviden suscribirse al canal, y si ustedes encuentran que esta entrevista es de muchísimo valor, compártasela a alguien. Aquí los dejo con la entrevista. No, y me hace reír a mí. Ya. Creo que son 5 heridas, ¿cierto? Las que vamos a tocar. ¿Qué más nos falta por contar acerca de esta herida de abuso? Ya me contaste pues cómo se puede generar, qué es un abuso. Antes de darle paso a las siguientes heridas, ¿cómo podemos concluir sobre ese tema? Ok, esta herida la reconocemos como herida de injusticia o abuso, vendría siendo lo mismo, porque un abuso es una injusticia. Y como te digo, es todo lo que afecte la integridad de un niño, todo aquello donde el niño deba renunciar a sus derechos, a sus deberes. Entonces, de nuevo tenemos abuso de autoridad, tenemos abuso de roles, tenemos abuso sexual. En esta herida las personas desarrollan ciertas características como la necesidad de control, la hiperexigencia. Son personas que se caracterizan por ser hiperresponsables. Tú los ves porque viene de su necesidad de responsabilizarse de ellos mismos desde pequeños y de no contar con alguien más. Entonces son personas que en la adultez se quejan de no tener apoyo. No tienen apoyo, siempre todo lo tienen que resolver ellos solos, se sienten solos, pero eso viene reflejado de atrás. No pude contar con nadie y me toca a mí hacerme cargo, me toca a mí hacerme responsable. La hiperresponsabilidad es muy metafórica porque viene del me toca hacerme cargo de mí. O sea, cuando hay un abuso de cualquier tipo, ¿quiénes deben llevar la culpa o la vergüenza o la responsabilidad? Número 1, papá y mamá, porque son los responsables del niño o de la niña, y también el abusador, en el caso de los abusos sexuales, por ejemplo. Esas 3 figuras son quienes deben llevar la culpa, la responsabilidad y la vergüenza. Pero cuando un abuso es vivido en aislamiento, el niño lleva la culpa él solo, y eso lo va a trasladar a su vida en la adultez. Siempre se siente culpable, siempre siente que tiene que ser responsable de. En las relaciones de pareja, ¿cómo se puede evidenciar una persona que ha sido o que tiene una herida de abuso? Son personas muy reactivas, pueden evidenciar mucha amargura interior, dificultad para disfrutar la vida y muchos temas en la intimidad. Normalmente el bloqueo sexual es el que viene a consulta. Tengo un bloqueo sexual y de ahí siempre encontramos la herida de injusticia. Cuando van a un bloqueo sexual, ¿qué tipo de bloqueo sexual es el que tienen? No me puedo gozar, nunca tengo iniciativa, nunca quiero hacerlo, ¿no? O sea, esto para mí es algo insignificante, lo hago porque me toca y ahí se revive la herida. Es muy grave eso porque se revive la herida, es siempre respecto a mi cuerpo, estoy haciendo algo que no quiero hacer o que no me estoy disfrutando. Sí, claro, se siente y eso la hace sentir violentada, claramente. Totalmente, pero la persona no lo reconoce, entonces luego está enojada con su pareja por otras razones. Todo le molesta, nada le sabe bien, pero tiene que ver con eso. Hay una constante sensación de injusticia, de hacer algo que no quiero hacer o que no me nace hacer. Lo tengo que hacer porque te tengo que cumplir a ti como pareja, pero realmente no lo quiero hacer porque hay un bloqueo sexual. Yo he compartido con personas, sobre todo mujeres, que me han dicho que han sido abusadas
y que han hecho su trabajo personal, pero estas personas por lo regular, no sé cómo, pero hacen que ese momento de su vida como que se borró, ¿cierto? Y me han dicho, hice un taller de constelaciones, hice un taller de niño interior y mira que yo recordé que fui abusada. O sea, por lo regular las personas no recuerdan que fueron abusadas, ese momento de su vida lo bloquean o lo borran, o de pronto no tienen memoria porque fueron muy niños. ¿Hay algún método para poder darse cuenta si uno fue abusado? Sí. Realmente esto de no lo recuerdo, esto de que dicen, hice tal proceso terapéutico, fui a constelaciones o lo que sea y recordé, es un proceso natural. O sea, el cerebro es muy eficiente con esto de la supervivencia y cuando ocurre un evento traumático, el cerebro lo que hace es que guarda más o menos la información por acá. Hay una herramienta terapéutica que se llama ventana de Johari, no sé si lo has escuchado. Y uno pone una cartulina amarilla y divide la cartulina en 4 cuadrantes. Esos cuadrantes representan tu corteza prefrontal y la información que hay guardada en tu corteza prefrontal. Entonces tú le pides al consultante que haga recortes. Yo le pongo revistas a mis pacientes de diferentes tipos y ellos hacen recortes y ponen ahí. Nosotros como terapeutas sabemos que cada elemento, un vaso significa algo, una botella significa algo, el agua significa algo, los colores específicamente significan algo y uno como terapeuta va armando hipótesis respecto al caso de la persona. Pero hay un cuadrante específico que es el que está acá en la parte inferior, el lado izquierdo, si la persona es diestra, porque si es zurda cambia la dinámica, donde este es el cuadrante de los ocultos, de la información traumática que ha vivido una persona que el cerebro ha guardado en una cavidad específica para sobrevivir, por mera supervivencia. Entonces esto es lo que el paciente olvida y que luego frente a en una charla, cuando alguien expone algo así como le estamos diciendo, dicen, pero es que yo viví esto, a mí me pasaba esto, o lo recordé o lo soñé. Entonces hay muchas herramientas, por ejemplo la ventana de Johari es una de estas, donde con los elementos que la persona pone en este cuadrante podemos identificar o podemos generar una hipótesis por lo menos respecto al caso. La persona siempre trae la idea y normalmente dicen, tengo como un flashback de que esto sucedió, pero no creo que haya podido ser posible. Claro, la negación hace parte del proceso de supervivencia. Me niego a creer que mi hermano me tocó. Me niego a creer que mi abuelo me tocó o me niego a creer que mi papá me tocó, porque es que vemos de todo y lo que más sucede es dentro de la familia. Entonces la ventana de Johari es una de estas herramientas. A mí me gusta mucho la respiración holotrópica. La respiración holotrópica es un proceso de respiración hiperventilada donde uno lleva al paciente a entrar en un estado no ordinario de conciencia. Decimos que esta herramienta es como hacer yagé sin yagé, yagé sin consumir yagé. Porque a través de la hiperventilación el paciente va llegando a este estado no ordinario de conciencia y lo que hace es que emergen memorias, incluso emergen dolores. Entonces, tú pones a una persona a hacer respiración holotrópica y la persona se empieza a contraer, empieza a llorar, se empieza a estremecer o empieza a gritar o surgen las imágenes y la persona empieza a moverse por todo lado y cuando acaba dicen, vi esto, recordé esto, o sea, la imagen así. La respiración holotrópica es una súper herramienta. Las regresiones o la hipnosis regresiva es otra herramienta que nos ayuda. Yo en terapia de niño interior suelo hacer muchas regresiones, porque todo lo que tiene que ver con el niño interior se olvida, porque es la forma más sencilla para sobrevivir. La mayoría de personas te dicen, no recuerdo mucho de mi infancia. Tú le dices a una persona, ¿cómo te recuerdas de niño? ¿Eras alegre, eras divertido, eres creativo, eras triste? ¿Cómo eras? Y me dicen, pues yo no recuerdo bien cómo era yo. O sea, no sé cómo era mi niño, no sé cómo era, no sé si era divertido, no sé si era soñador, no sé si era creativo, no sé si era introvertido, extrovertido. Te dicen, no sé cómo era mi niño, no lo recuerdo. Y ese no sé es una negación. Y ese no sé es, yo tuve que meter, te voy a hablar metafóricamente hablando, yo tuve que meter a este niño que fui aquí en un cuarto oscuro, por decirlo así, para no verlo más, porque verlo más me pone en estado de supervivencia. Me pone en estado de supervivencia. Pero eso no quiere decir que las consecuencias no se vean reflejadas en la vida de la persona. Y eso es con lo que las personas no están contando. Tú puedes negar lo que quieras. Un abuso, la difícil separación de tus padres, el dolor de que tu papá no te reconoció. Tú puedes meter eso allá en ese cuarto oscuro.
pero eso no quiere decir que eso no te va a hacer ruido en tu vida adulta, en tu personalidad, en la forma en cómo vives la vida. Entonces, finalmente eso termina siendo lo más estúpido que una persona puede hacer. ¿Cómo hago? Vamos a ir cerrando heridas, ¿no? Vamos en la herida de abuso. Desde la experiencia que tú tienes, ¿cómo puede hacer uno, para los que nos están escuchando, yo no soy padre, pero los que me escuchan pueden muchos tener sus hijos, ¿cómo pueden tener en cuenta o qué pueden hacer para que sus hijos no caigan en una herida de abuso? Más allá del tocar, ¿no? Porque el tema de las partes íntimas, obviamente yo sé que ahí está mucha seguridad, cuidar el entorno del niño y demás. Pero como hemos hablado de injusticias y de otras formas de abuso, ¿cómo podemos los papás que nos escuchan ser un poco más conscientes de cómo no abusamos de nuestros hijos, por ejemplo? Necesitan información, Okay. necesitan conocimiento, necesitan entender cuáles de sus actos, que muchas veces obviamente se llevan a cabo desde la inocencia o desde la ignorancia. Total. ¿Cuáles de esos actos lastiman a los niños? Uno muy común, por ejemplo. Por ejemplo, decir, cuida de tu hermana, que ya es un abuso, ¿sí? Hazme un favor. O te toca, o sea, no hay más, tienes que ayudarme en el trabajo. Nos toca, te toca, es lo que tocó, por ejemplo. O por ejemplo, no llores, no puedes llorar más, no llores, cállate, no llores. Es una forma de abuso también. Es una forma de abuso y es una forma también de traición, no permitirme ser, no puedo expresarme. Y hay muchas acciones que los padres consideran normales, que de hecho en la crianza que había antes era en el nombre del amor, ¿no? O sea, te pego con la vara, sí, en el nombre del amor, y esto genera muchas heridas. Entonces la falta de conciencia y la normalización de muchos de estos actos, pues obviamente nos van a hacer que nosotros podamos lastimar a nuestros chiquitos. Entonces la conciencia siempre será como esa puerta que me permite a mí hacerlo diferente, aunque me cueste, porque te está hablando una persona que puede tener conocimientos respecto al tema, pero que a veces sus propias heridas son tan fuertes que sin querer se las paso a mí, claro, porque de aquí vienen todas mis limitaciones, ¿no? La impaciencia, la intolerancia, que son muy comunes y muy características, por ejemplo, de la herida de rechazo, salen a flote. O sea, si yo soy un niño herido, yo soy un niño criando otro niño, y ellas van a salir, y ahí es donde uno dice, es inevitable el tema de las heridas, ¿no? Muchas veces es inevitable. Yo creo que igual eso es ese sentido del juego también, ¿no? Total. Pues trabajarse uno mismo con base a esas heridas. Total. Y los hijos representan como este gran desafío que nos muestra todo eso que fue difícil para nosotros. Hablando del tema del llanto, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo lloraba, mi mamá se molestaba. Por ejemplo, si yo hacía algo, lo que fuera, y me regañaban porque había hecho algo y me pegaban un pellizco. Si yo lloraba porque me habían pellizcado, que es lógico que tú me pellizcas y yo quiero llorar, además que soy un niño y me duele profundamente, sí, que mi figura de protección me lastime físicamente, mi mamá no me dejaba llorar. Me decía, no llores más. Me decía, si sigue llorando le meto otro pellizco para que llore por algo de verdad. Y eso es algo que se normaliza, pero de aquí también vienen, de todo esto que vivimos en la infancia, vienen nuestras incapacidades para gobernarnos como padres. Yo cuando fui mamá, lo primero con lo que me encontré fue con mi intolerancia al llanto. Y tuve que ir a terapia porque me desesperaba, o sea, era escuchar algo... a tu hijo llorar. Sí, era algo que no era normal, o sea, que yo consideraba que mi nivel de tolerancia era muy bajito ante el llanto, incluso siendo bebecito. Que se supone que es normal. Sí, yo sentía enloquecerme. Y en terapia pude ir a ese punto donde mi niña siempre era, digamos que, agredida o limitada para la expresión de sus emociones, ¿sí? O incluso en el no puedes estar enojada. ¿Cómo vas a estar enojada? Por ejemplo, cuando uno era grosero o altanero. Sí. ¿No? Hace parte, ¿no?, la rabia de tus emociones, pero que no se permita esto. Obviamente no está bien violentar a tu papá o a tu mamá, pero yo le puedo dar herramientas a un niño y le puedo decir, yo se lo digo hoy en día a mi hijo, pero porque lo sé. Cuando de pronto se enoja y se frustra conmigo y me pega, yo le digo, Miguel Ángel, está bien que estés enojado, yo entiendo que estás frustrado conmigo porque lo que sea, porque te dije que no me puedes lastimar a mí, yo sé que estás enojado, vamos a hacer algo con esto. Le paso una pila de papeles y le digo, vamos a romper estos papeles.
o le paso la pila de papeles y le digo, vamos a hacer una bola y puedes estrujarlo y puedes pisarlo y puedes pararte encima del papel o puedes coger una toalla y le puedes dar azotes al piso, pero le digo, está bien, tú tienes derecho a estar enojado conmigo, eso es un derecho sentir una emoción. Cuando a alguien se le privó el derecho de sentir una emoción, que es algo completamente natural, estamos violentando un derecho de un niño, pero eso no se sabe. Antes que se decía, no, usted no le puede contestar a su papá y ¿sí? O sea que dejo aquí un momentico para poder tocar un tema ya en la adultez, porque yo tengo una creencia de que todo acto que te impida ser tú mismo es violencia. Entonces en las relaciones de pareja hemos normalizado prohibirle muchas cosas a la pareja. Total. Y eso es violentarla. Totalmente de acuerdo. O sea que parafraseando lo que tú dices, claramente sí es una... Sí, o sea, yo lo creía porque yo creo que el amor, entre otras cosas, no es otra cosa más que aceptar a la persona tal y como es, ¿sí? Sí. Respetar, amar y aceptar a la persona tal y como es. Cuando yo no acepto y no respeto a esa persona tal y como es, la estoy violentando. Sí. Y le estoy cohibiendo los derechos, ese derecho de expresar y de sentirse libre. Total. Bien, interesante ese punto porque no la había conectado de esa manera. Efectivamente, somos más violentos de lo que creemos. Claro, y normalmente el niño que le pasó eso tiene esa misma imagen en su relación de pareja, o sea, da con una pareja que le representa mucho a sus padres, que no le dejas expresar sus emociones, que no le dejas sentir. Sí. Entonces eres una chaucera, eres una dramática, eres una quejumbrosa, ¿no? Y qué impotencia, y esa persona se desborda mucho más porque es como que nunca en mi puta vida he podido sentir mis emociones y sentir que está ok sentirme de cierta manera. Sí. Entonces, bueno, y aquí entra además el tema como del gaslighting y todo esto, que es esta manipulación emocional que ejercen muchas parejas donde tú tienes un desborde emocional y yo me subo de tono para que tú bajes el tuyo, o donde te hago ley de hielo para que no vuelvas a caer en esto, pero la persona está siendo violentada porque todos tenemos derecho a expresarnos, a decir esto no me gusta. Finalmente mi emoción me está mostrando un límite, ¿no? Me está mostrando algo que no quiero permitir, algo que no me pare. Ahora, la forma, la forma, el cómo lo hago, es lo que ya tiene que aquí entrar en juego, ¿no? O sea, sí, yo puedo estar enojada, pero yo soy una adulta, también tengo que ser responsable emocionalmente con el otro y tengo que saber que tengo que ir a gestionar mi ira para luego sí poder ir a conversar contigo. Pero de base tengo derecho a sentirme como sea que me tenga que sentir frente a cualquier situación. Y muchas parejas no aceptan eso. Y uno da con esa pareja así que no te permite tus emociones, que normalmente es el que tiene herida de rechazo, que es muy hermético y las emociones le parecen pésimas, pero realmente la persona está reviviendo su herida todo el tiempo y le queda más difícil incluso su gestión emocional, porque lo que va a salir a flote es su niño interior, no el adulto que puede hacerse cargo de, porque le está reviviendo un episodio de su infancia. Aparte que el niño interior nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Herida número 1, herida de abuso. Son 5 heridas. ¿Cuál es la segunda? Para no sé si tengan un orden o si las podemos tocar. Bueno, te las voy a mencionar como en orden cronológico, ¿te parece? Sí. Como en orden de cómo se van gestando. Sí, perfecto. Bien, la herida de rechazo es una de las primeras que a mí me gusta mencionar porque ocurre desde la gestación, o sea, ocurre desde que estamos en la pancita de nuestros padres. Desde el hecho de negar que no queremos ser papás, por ejemplo. Exactamente, una mamita que esté pensando si va a abortar o no. Eso ya es... ya se genera el rechazo. Se gesta el rechazo, exactamente. Sí. Aquí ya se gesta. O incluso una suegra que no esté de acuerdo con que su hijo estuviera con tal chica y quedaron embarazaditos, y esa abuela resiente ese embarazo porque no le parece o porque su religión dice que primero debieron haberse casado y entonces todo lo hicieron mal y rechaza la llegada de ese bebé. Eso gesta herida de rechazo. O por ejemplo una mamá que esconde su embarazo porque sabe que la persona, el hombre con el que está, no quería tener hijos y lo esconde durante mucho tiempo porque tiene miedo de contar la noticia y recibir una negativa. Gesta la herida de rechazo. Yo tengo una pregunta, puede ser muy tonta, pero tengo que hacerla. Está bien, ¿sí? Está bien. ¿Cómo sabemos que esa herida es cierta? Es decir, ¿cómo sabemos que el niño en realidad siente eso? Pues yo trato de ser muy pragmático. No es que sea fan de lo científicamente comprobado, porque hay muchas cosas científicamente comprobadas que no tienen nada que ver, pero
Pero tú acabas de decir cosas que uno dice, marica, uno no se da cuenta de eso. Entonces, ¿cómo así que el niño escucha? ¿O cómo así que el niño Claro, siente? hoy en día eso sí está más que demostrado. Sí, o sea, desde incluso la gestación. Claro, Pero ¿cómo se puede generar una herida de rechazo a partir de allí? Claro, porque no fue... Porque el niño, no es aceptado. desde que ya está creciendo, formándose, está recibiendo información. Él está recibiendo información de su entorno. Sí. La está recibiendo y no solamente la está recibiendo, sino que la está grabando. Son sus primeros programas de vida. Independientemente de que luego la situación haya cambiado y sus padres, Haya mejor dicho, aceptación, cuando ya nació, se ajá. enamoró la niña, mejor dicho, la luz de sus ojos. ¿Y sabes tú cómo lo evidencias? Es súper sencillo, en las consecuencias y en los rasgos de la personalidad de la persona. Tú lo evidencias. La herida de rechazo tiene unas características específicas, que son la necesidad de aprobación constante, el siempre querer estar logrando cosas, tener cosas, metas, logros, ¿no? Bueno, en las personas que tienen herida de rechazo, que están como en la hiperexistencia, porque hay dos tipos de personas que pueden tener herida de rechazo. El que está en la hiperexistencia, que siempre se quiere mostrar. El que luce siempre todos sus logros. El que gana 1 centavo y dice, me gané medio centavo, mírame, ¿no? Mírame, mira que valió la dicha que me trajeras acá. Está ese, pero también está el que no está en la existencia, que es más introvertido, que es más ensimismado, que no quiere traer invitados a la casa, que no le gusta ni celebrar su cumpleaños, ¿no? Que no le gusta molestar, que donde va le ofrecen un vasito de agua y dice, no, muchas gracias, no te quiero molestar, porque No tiene recibe. el programa directo que dice, no molestes demasiado. Ese es el programa con el que viene un niño que es rechazado desde la gestación. No pidas mucho. No molestes mucho porque no llegas en un buen momento. No llegas en un buen momento económico, no llegas en un buen momento de la relación entre tu padre y yo, no te estábamos planeando y cambiaste todos nuestros planes. Mamá quería, qué sé yo, irse del país a estudiar y llegaste tú y todo cambió y mamá no pudo realizarse. No, o mamá te tocó quedarse cuidándote y nunca se pudo realizar profesionalmente. Que eso no es culpa del niño, por supuesto. Claramente. Por supuesto. Pero ya lleva el programa que dice, no molestes demasiado, no pidas mucho, no estorbes, porque ya de entrada llegas a fastidiarle la vida a tus padres. Y cuando tú me dices, pero ¿cómo eso puede ser posible? Míralo en la vida de las personas, míralo en cómo sabotean sus cosas. Son personas que llegan a consulta y te dicen, llevo 10 años en un trabajo que detesto, pero no me voy. Porque el programa es desmerecimiento. No mereces más. No mereces, no, tú no mereces esta vida porque no la planearon para ti. No te trajeron con esa intención. Y el desmerecimiento hace full parte de la persona que lleva herida de rechazo. No merece una buena relación, o sea, se conforma con lo que haya. Sabe que está en una relación que no le ofrece lo que quisiera, de pronto lo que anhelara, pero se va a conformar. Se va a conformar. Y se va a conformar con el trabajo, se va a conformar con lo que sea que esté haciendo con su vida, si no ha trabajado esa herida. Es muy evidente, tú lo evidencias. ¿Cómo? Porque la idea es que cada día que vamos tocando, primero miremos qué es esa herida, cómo surge esa herida, cómo se puede evidenciar en un adulto ya esa herida. Hemos tocado esos tres. Sí. Y cómo desde la visión de los padres, perspectiva de padres, pues ya si usted cuando quedó embarazado pues se sorprendió, lo rechazó en un principio, listo, ya cagada, pues ya nada que listo. hacer. Pero ¿cómo puedo ya después de que acepté el embarazo de ese hijo que viene, cómo puedo evitarle heridas de rechazo? Okay. De pronto, ¿cómo puedo evitar generar ese trauma de rechazo a él? Total, hay que aclarar algo que es muy importante, y es que todos podemos tener una herida en menor o en mayor medida, ¿no? No es lo mismo que mis padres por unos días hayan rechazado el bebé, pero que después de los 2 meses se les haya hecho ilusión y que el bebé haya llegado y que su disposición, su energía, su amor haya sido entregado al bebé. Okay. Aunque esa persona lleve herida de rechazo, como quien dice, las consecuencias pues van a ser sutiles, van a ser en menor medida. Pero igual va a tener que ir a terapia. Pero igual, claro, igual se va a... De hecho, estas personas lo consideramos un candado y un bloqueo en terapia, porque la persona te llega diciendo, es súper contradictoria la información, te llega diciendo, no, mi mamá fue súper sobreprotectora, súper sacrificante, ella dejó de trabajar por mí siempre en la casa, no, mi familia, perfecto, todo divino.
pero tengo un problema ahí de desmerecimiento con el trabajo y con la pareja. Llegan con esa perla. Y cuando uno empieza a esculcar la historia familiar, uno dice, pero ¿y a este qué le pasó? La familia perfecta, la familia 10. Cuando le mandas un listado de preguntas de trauma temprano, que es todo lo que puede haber ocurrido durante el embarazo, una situación económica difícil, no te planearon, mamá tuvo depresión postparto, bueno, un listado de preguntas, la persona responde y ahí uno se encuentra la perla. Ahí uno dice, ok, este no fue un hijo deseado. Ok, este hijo no llegó a un buen momento. Estaba en una quiebra económica, o sea, fue súper difícil, generó un movimiento súper importante. Okay. O hay hijos que reconocen que con la llegada de ellos, los papás se divorciaron. O sea, que su llegada ocasionó que se terminara de fracturar la relación. Y ahí también viene muy instaurado ese desmerecimiento, porque se sienten culpables de lo que pasó, ¿no? De lo que sucedió. Entonces, me fui. Sí, ¿Me estabas haciendo una pregunta? Te estaba preguntando, sí, no, que esa era una aclaración. La pregunta que te había hecho era ¿cómo los padres podemos evitar generarle heridas de rechazo a ese niño? Listo. Entonces, cuando ya, pues puede haber pasado lo que sea, no te planeé, la mayoría de padres no planeamos a nuestros hijos, ¿sí? Eso es como lo que uno más se encuentra. Cuando ya el chiqui está aquí, es muy importante esforzarse por no seguir, ¿no? Como reafirmando la herida. Entonces aquí es muy importante las palabras de reafirmación, el decirle con palabras todo el tiempo a mi hijo por qué te mereces estar aquí, o incluso poner en palabras, poder diferenciar que, hubo un momento, ¿no? Mi yo del pasado no estaba preparada para traerte acá, tenía mucho miedo, tenía muchas inseguridades. ¿Eso se le puede decir al niño? Se le puede decir, porque igual ellos lo saben y se manifiesta en su personalidad. Así, qué sé yo, un niño de 5 o 6 años así no lo pueda dimensionar, o sea, no lo pueda verbalizar o expresar, como que diga, mamá, ¿en serio pasó esto? Pues no lo va a hacer. Sí, no, y con niños chiquitos no lo hacemos. Ok, pero el ejercicio con el adulto. O sea, ese diálogo que tú estás proponiendo es para tenerlo con niños de qué edad, Cuando ya tienen una conciencia, de lo que ha pasado, o sea, un adolescente ya te entiende. Claro, cuando yo llegué, recuerdo que mi papá estaba quebrado, nos tocó irnos a vivir a la casa de la abuela, o sea, ellos ya te tienen como este recuerdo de este gran movimiento. Uh-huh. Pero cuando son chiquis, por ejemplo, yo no planeé a mi chiquito. Okay. No lo tenía presupuestado. Y además, no llegó en un buen momento. Porque justo cuando llegó pasó un tema de una crisis económica y todo esto. Ya estuvo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no puedo hacer nada, no puedo cambiar el pasado. Pero siempre trato con palabras de decirle cuántas cosas se merece. Porque como yo ya sé que lleva un programa que dice no pidas mucho, no exijas mucho, ¿pero no demandes mucho. 4 años. A ese niño yo siempre le digo, mi amor, tú sí sabes que tú te mereces siempre lo mejor de la vida. Tú sabes que te mereces todo, mi amor. Tú sabes que te mereces, cuando por ejemplo, no sé, que está en el mejor colegio, lo que sea, te mereces el mejor, te mereces que yo haga todo este esfuerzo por ti, te lo mereces y lo hago con mucho amor. Diferente a sacarle en cara, por ejemplo, lo que tú haces por los niños, que hay mamás que pagando se todo generó ese el colegio, rechazo. Haciendo todo eso por ti. Ajá. Exactamente, lo reafirman ya cuando el niño está en su primera infancia, con sus gestos, o sea, con sus gestos le muestran al niño que le estorba, que no le permiten hacer la vida que quieren tener y se lo expresan con palabras. Eres un estorbo, no me dejas hacer nada, quítate de ahí, que no me ves que estoy ocupada o no me ves que estoy ocupado. Eso generaría de rechazo. Y que el niño sepa que no es como bienvenido, ¿no? Entonces una forma es hacerlo muy amorosamente, hacerlos sentir bienvenidos. Eres bienvenido en mi casa, eres bienvenido en mi vida. A mí me encanta tenerte en mi vida. Palabras tan sencillas como, mi amor, a mí me encanta ser tu mamá. Me gusta mucho que seas mi hijo. Y tú sabes que te mereces todo, enlistarle cuántas cosas se merece el niño. La información también me está permitiendo generar otros programas que dicen, yo sí valgo, yo sí merezco estar aquí, merezco hacerme un lugar en este mundo, ¿no? Merezco demandarle al mundo lo que me merezco, lo que yo quiero. Y esto ya cambia completamente la situación. Ven, te pregunto, no sé cuáles son las heridas que sigan en ese orden que me hablabas, pero algunas heridas se pueden generar por exceso de, no sé si exceso de positivismo, pero
no sé, fue puta, le dije al niño que podía con todo y que fue el más amado, ¿eso puede generar una herida? Disculpame antes de que sigamos, o sea, exceso de amor, exceso de manifestaciones de cariño, ¿puede generar herida o para el amor no aplica? Heridas no, pero sí consecuencias. Eso lo llamamos nosotros océanos de amor. Ya. Los océanos de amor normalmente vienen de que la madre o el padre tienen una herida y desean hacer la oposición con su hijo. Ajá. Por ejemplo, yo sufrí herida de abandono porque me separé de mi mamá y de mi papá siendo muy chica. Así que yo desde que yo ya sabía que mi hijo iba a llegar, o sea, uno de nuestros primeros acuerdos en pareja era como que 0 nanas, 0 ayudas, o sea, yo cuido a mi hijo, yo todo el tiempo con él. Pero esto se hace desde el miedo también, o sea, desde el miedo a no quiero que tú vivas lo que yo he vivido. Y los niños pueden pagar consecuencias por estos océanos de amor. Porque hay mamitas que en este océano de amor y en este miedo a no generarle estas heridas a sus hijos, pierden de vista los límites, pierden de vista la estructura, no ejercen esta figura protectora, sino que de hecho son madres o padres que le tienen miedo a los hijos. Y los hijos terminan teniendo un rol, ¿no? Impositivo, muy autoridad. impositivo, o sea, ellos mandan en la casa. Y eso lo que genera no es una herida, sino una consecuencia. Entonces, tienen problemas con la autoridad, les cuesta poner límites, autogestionar sus límites. Son niños muy ansiosos, de hecho, porque es que cuando no hay una figura autoritaria quien promueve, ¿no?, el orden, la estructura, la disciplina y los límites, los niños se sienten perdidos y se sienten muy ansiosos, ellos no saben qué hacer con eso. Entonces genera consecuencias. No lo determinamos una herida como tal, pero sí son consecuencias. Ok. ¿Listo? Bien. Súper. Buena pregunta. Herida de abuso, herida de rechazo. Uh-huh. Tercera herida, ¿cuál es? Hablemos de la herida de abandono, que le sigue, por decirlo así, a la herida de rechazo. Entonces decimos que la herida de rechazo se da en la gestación y en la primera infancia, reafirmando, ¿no?, el me estorbas, no te quiero aquí a mi lado. En la herida de abandono está ya, por ejemplo, la herida de desplazamiento, que está como inmersa dentro del abandono, que se puede dar cuando, por ejemplo, llegan los hermanitos, pero el chiqui está a muy temprana edad. Por ejemplo, yo tengo un hermanito, yo tenía 2 años y llegó mi hermano. Aquí sí o sí no lo podemos evitar, hay herida de desplazamiento, porque esto es como que básicamente tú tuvieras una novia y tu novia te dice, mi amor, Iván, va a llegar una nueva persona a nuestra casa y tú vas a dejar de recibir mi amor porque pues yo tengo ahora que darle todo mi amor a esta nueva persona que va a venir aquí a la casa y necesita adaptarse y necesita más mi tiempo, pero tú no te preocupes que a los dos los voy a amar por igual, ¿sí? Y ya no vas a dormir más conmigo en la cama porque ahora voy a dormir con este nuevo hermano. Imagínate que a ti te dijeran eso. O sea, sé que te lo estoy planteando metafóricamente hablando. Pero es lo que de forma no simbólica. explícita sucede, claro. Total. Para el niño esto es un movimiento grandísimo. Ya no tengo el 100%, o sea, tengo que compartir el amor de mamá. Y esto se debe a que tenemos necesidades básicas, ¿no?, que son la proximidad, la seguridad y el equilibrio. Y cuando pasa esto, entonces el niño empieza a ser más cuidado que por la abuelita, que ahora tienes una nana, que no sé qué, y el niño pierde su puerto seguro, que es su mamá. Entonces de pronto ahora cuando estoy ansioso, tengo miedo, ya no viene mamá, viene papá. O de pronto ahora que tengo terrores nocturnos, mamá me dice, no, ya pasa lo que estoy dándole teta a tu hermanito. O sea, y entonces mi puerto seguro ya no está. O sea, la gente lo puede ver como algo muy gracioso desde la adultez, pero para un niño es todo un movimiento. Es todo un movimiento. Entonces, la herida de abandono viene con los hermanos. Esto no significa que entonces los hermanos sean una mala opción, lo peor que nos pasó en la vida. No, hombre, o sea, ya hay muchas personas que resignifican esto y los hermanos son una maravilla. Pero pues sí nos ayudaron sí nos ayudaron a generar esta sensación de desplazamiento, ¿no?, de ser ignorados, de ya no ser tan vistos, de ya no ser la figura principal. Pero no solamente se da así, hay abandono simbólico. Eso que te estoy mencionando es un abandono simbólico. Pensé que estábamos en el rechazo. No, ya pasamos a abandono. Ok, ¿sí? abandono. Perdón, hicimos resumen de rechazo y ahora nos fuimos a abandono. ¿Sí? Que es cuando, por ejemplo, llega el hermanito y hay herida de desplazamiento que está inmerso dentro del abandono, el desplazamiento. ¿Cómo podemos notar que un adulto
tiene herida de abandono? ¿En qué tipo de conductas o expresiones? Las conductas de la persona con herida de abandono suelen ser personas muy celosas, muy posesivas, porque los celos se despiertan en la temprana edad. ¿Sí? Ok. Los celos se despiertan cuando ya yo no tengo, cuando tengo un dolor muy profundo, sobre todo un dolor temprano hacia la madre. Los celos desde lo sistémico vienen de ahí. Es un dolor muy profundo respecto a nuestra madre. Ya no tengo esa proximidad, ya no tengo esa seguridad o te comparto, llámese con un nuevo novio que te conseguiste, con tu trabajo. Hay un tercero que me quita el amor de mamá. Esto es algo que se traslada luego a las relaciones de pareja. Entonces, siempre que tú tienes un paciente con herida de abandono, ellos llegan quejándose de que su pareja tiene un tercero. Un tercero es un hobby, un tercero es su celular, un tercero son los amigos, un tercero es el partido de fútbol. O sea, es como que la persona que lleva herida de abandono siempre se siente abandonado. Dice, mi pareja siempre prefiere otras cosas que a mí. O sea, llegan a consulta y dicen, yo no soy su prioridad. Y les choca eso, pues porque les duele mucho, les está reviviendo, es un dolor temprano. ¿Listo? Entonces las características son muy dependientes, o sea, la codependencia emocional viene mucho de la herida del abandono, de yo necesito, son muy ansiosos por el amor, ¿no? Y esto de hecho es un estilo de apego que se genera tras este movimiento de separación con la madre. Y este es un movimiento instintivo que se genera para garantizar la supervivencia, que es lo que llamamos el apego ansioso ambivalente. Es como que el niño necesita y aclama el amor de su mamá, pero al mismo tiempo lo rechaza porque se siente ignorado, se siente desplazado, y eso lo trasladan también a la pareja cuando ya están adultos. Piden mucho a la pareja, pero no son capaces de dar. Eso es muy de la herida de abandono. Piden, pero no dan. Wow. Demandan. Tú no me das, tú me debes, pero Expertos ellos en ver en el otro. sí, Ya. pero no se ven que ellos tampoco dan, porque todo el tiempo tienen la mente en lo que tú no me estás dando a mí, en lo que estoy necesitando yo, en mi carencia. Eso te iba a decir, Hay es de mucha que carencia. son personas que se sienten carentes, escasas. Total, y son victimizadas full. O sea, el papel y el rol de víctima es algo muy característico, porque de hecho también es algo que adoptaron para garantizar también su supervivencia. El niño abandonado, simbólicamente o técnicamente, eso hay que aclararlo, la herida de abandono no solo se da porque llegaron los hermanos, hay múltiples razones. Razones simbólicas, mamá trabajaba mucho tiempo afuera. Desde los 3 meses, mamá se va a trabajar. Eso ya es un abandono. Eso te iba a decir, o sea que los papás que están adictos a su trabajo están generando herida de abandono. Genera herida de abandono. Están con el niño, la niña, sacándolos a pasear y mantienen pegado el celular. Total. Porque el niño se siente no visto, No no se siente una reconocido, prioridad, no no se siente atendido. reconocido, se siente desplazado por un tercero, llámese trabajo y demás, que esto es lo que llevamos allá. Pero también está el abandono real, que es pues mi papá se fue, no me reconoció y pues dejó a mi mamá sola, o mi mamá me dejó con una tía y se desapareció, porque también tenemos casos con las mamitas. Mi mamá me abandonó literalmente, se fue y me dejó, o se fue y me dejó unos años con mis abuelos paternos y luego volvió 10 años después, 8 años después. Eso es lo que llamamos el abandono real. Pero el simbólico es mi mamá trabaja mucho, mi papá trabaja mucho, o tengo una mamá depresiva. Genera herida de abandono, porque la mamá que tiene depresión o el papá que está deprimido Se abstrae, se va. está ensimismado, o sea, no está, su cuerpo está, pero emocionalmente, energéticamente es un padre que no está disponible y su hijo siente eso. Aquí la persona que tiene herida de abandono empieza a desarrollar sus mecanismos. ¿Cuáles son sus mecanismos? Se enferman por todo, porque así gano la atención de mi mamá. O soy un niño rebelde, inquieto, ¿no? Porque así sea para que me metan un grito y pero que huepucha. me vean. Así me ven. Esa fue una mía que me costó mucho reconocerla. Claro, en esa vida La loca que vos rebeldía, vivías. porque así fuera para que mi mamá me regañara y pucha me castigara o me dijera todo lo mal que hacía, pues obtenía su atención, o sea, la sacaba yo no sé de qué mundo y los traía acá. Okay. Pero esto es algo que la persona empieza a aprender, empieza a guardar información de que cuando hace X cosa, gana la atención. Entonces, por ejemplo, en la pareja pasa mucho. A mí me pasaba eso con mi pareja. Cuando no me sentía vista por él, hacía muchos dramas emocionales.
tendí a hacer lo que hacía de niña, que era los estallidos de ira, para que mi mamá, si fuera para regañarme y decirme que yo era una altanera, conectara conmigo, y eso lo llevaba a mi relación de pareja. ¿Qué es ser vista? Un ejemplo, para que empecemos a ver en los adultos y de tu experiencia cómo manifestabas esa herida de abandono siendo vista, en casos puntuales o particulares ahí con tu pareja. Con mi pareja, por ejemplo, entonces si yo lo veía que estaba muy sumergido en su celular, entonces yo empezaba con la quejadera, empezaba a tirar cosas o lo que sea, le empezaba a echar cácara, pues, o sea, empezaba a molestarlo, me empezaba a poner muy irascible, o por ejemplo cualquier cosita que pasara que no tuviera que ver con eso, porque eso pasa mucho. Sí. Entonces, dejaste el zapato mal puesto, la toalla, lo que sea, entonces uno empieza a gritar como loco, o sea, me empiezo a quejar, pero no estoy reconociendo que lo que me hace falta es que me prestes tiempo de calidad, que yo sienta que cuando te estoy hablando me estás escuchando y me estás mirando, pero la persona no puede poner eso en palabras. Lo único que puede notar es que está muy enojado con su pareja, ¿no? O que su pareja nunca le demuestra que es una prioridad. Entonces, bueno, la persona empieza a tener ciertas características para demandar este amor en vez de poderle exteriorizar. Siento que me ignoras, me gustaría que me vieras cuando hablo. Aparte que yo creo que eso, yo no sé si requiere una valentía tremenda, porque yo creo que sí es valentía, pero también se hace muy, porque es que uno tiene esta conducta hipócrita como de querer decirlo sin decirlo, ¿no? Sí. Es como que yo no soy capaz de decir que me siento herido porque no me prestas atención, total. Entonces lo camuflo de otras cosas. Claro, lo voy a camuflar buscándote un defecto a ti. Exacto. Y resaltar lo que sea que tú estés haciendo, que no tiene nada que ver con lo que realmente me está pasando. Sí, realmente. Real. Sí, no, total. Cagada que nosotros hacemos eso porque nos cuesta no solamente leernos, identificarnos, sino también nos cuesta exteriorizar y decir, me siento mal que no me prestes atención. Que no me mires, que no me veas, que no me escuches, que no me atiendas, que no compartas tiempo conmigo. Ese es el gran complaint de la persona que tiene herida de abandono. Ok. Abuso, rechazo, abandono. Vamos en 3. Abuso, rechazo, abandono. ¿Cuál sigue? Ok. Bueno, conversemos de la herida que le sigue, que es la humillación. Listo, okay. Es la humillación. La de abandono sucede durante los primeros años de vida, ¿no? Uh-huh. En la primera infancia. La de humillación también puede agarrarme un pedazo de la gestación, que ocurre cuando la mamita, por ejemplo, queda embarazadita, se mete con una persona que ya era casada, y producto de esa infidelidad nace mi hijo. La humillación está muy asociada al tema de la vergüenza, ¿sí? Entonces, como quien dice, cuando llega mi hijo, la mamita carga con esa sensación de ser juzgada, señalada, no solamente por su familia, sino por el mundo externo. Entonces ya ahí decimos que el bebé desde la gestación lleva la herida de la humillación y la vergüenza, ¿sí? Porque pues fue producto de algo que avergonzó a su mamá. O no solo eso, pongamos una situación menos trágica. Pongamos que una mamita le cuenta a su pareja que quedó embarazada y el papito se desapareció, salió, se fue, no resolvió y además consiguió de una pareja y se la restregó encima y la dejó sola. Sí. De aquí ya vamos gestando la herida de humillación, pero sucede de la vivencia de mi mamá y las emociones que vivió mi mamá durante el embarazo, que ya me van dando un programa, una información. Eso lo llamamos proyecto sentido. O sea, todo lo que tenga que ver con el área gestacional lo llamamos proyecto sentido. Lo que ocurre antes de yo llegar acá a la vida, ¿no? En los programas que van emergiendo antes de que yo llegue a la vida. Pero ya se da, digamos que en la primera infancia y se puede reforzar en la adolescencia. La herida de humillación pues se da cuando nuestros padres nos avergonzaron en público, cuando nos comparaban de pronto constantemente con un primo, con un hermanito. Usted sí que, no sé, sí que es sucio, siempre se ensucia, siempre está mal acomodado, mire, debería ser como su prima, ¿no? Que siempre está bien, o eres un desastre, pierdes notas, debería ser como, ¿no? La comparación es muy, muy, muy común de la herida de humillación. También, por ejemplo, cuando los chiquis estaban en el despertar sexual, que de pronto se estaban tocando una parte íntima y demás, y la reacción de los padres no es muy adecuada, ¿no? O sea, los hacen sentir avergonzados. No haga eso, no se toca así. Exactamente. No te toca, ¿cómo se te ocurre? Bueno, de pronto si hay un componente religioso, entonces la información que se le da al niño es como que avergüénzate
de ti mismo, de algo que fluye naturalmente. Y bueno, incluso también hay problemas en la parte sexual por este rasgo, por este aspecto. También, por ejemplo, la herida de humillación se da cuando hay maltrato físico que es muy fuerte, ¿no? Y cuando además se hace de pronto en público, pero también en privado. O sea, que ya sea una agresión muy fuerte al niño. Pegarles con varas, con correas, con zapatos, meter la típica que le decían a uno que no lo metían al niño debajo del agua fría, es una humillación. Imagínate que a ti de adulto te hicieran eso. Claro, es todo lo que genera esa como ese como lo denigrante. Ese trauma que no te hace como, o sea, que aparte como que te por debajea. Claro, es denigrante. No te hace sentir valioso. No te hace sentir valioso ni suficiente, sí, wow. Te hace sentir muy avergonzado de quién eres, porque normalmente en estas comparaciones está como que el niño se empieza a llevar la percepción de que yo soy defectuoso, algo está mal en mí, ¿no? Y de hecho, los rasgos en la adultez son estas personas que se las ingenian para ridiculizarse. Entonces, eso, o sea, te iba a decir, entonces en la adultez, ¿cómo lo vemos a este personaje? En la adultez puedes encontrarte el chistoso, el que se hace el chistorete, que se avergüenza de su gordura, de su pequeñez, de sus defectos. Es una forma de sobrevivir a esta herida. O sea, yo tengo que convertir esto en algo jocoso, me burlo de mí mismo, me río de mí mismo y así escondo detrás de esta personalidad que hay mucha humillación. Que me humillaron, que me golpearon enfrente de mis amigos o que mi mamá me lastimó y mi papá no estuvo ahí, bueno, qué sé yo, ¿sí? O humillación con palabras, porque yo tengo pacientes, mira, hace poco, de hecho, tengo una paciente que me dijo, yo recuerdo que mi mamá un día me dijo que ni porque me metiera una varilla caliente por el culo, yo iba a entender una instrucción. Y ella lo tiene así. Siempre me decía que yo era un problema, o peor, que me dijo, los peores errores que yo cometí fue haberte traído al mundo y haberme metido con tu papá. No. Eso es una humillación. Eso es una humillación. Y eso es muy común, y eso marica. es súper común, pero se normalizan ese tipo de cosas. Si un adulto no puede sostener eso, imagínate como un niño sin esta capacidad y esta gestión emocional, cuando su cerebrito es tan inmaduro, cuando lo que necesita es su figura de protección al lado y tu propia figura de seguridad, tu refugio seguro te agrede de tal manera, es una herida muy grande. Pues, para sobrevivir, incluso en la herida de humillación se tiende mucho al sobrepeso. Son personas grandes, no de contextura grande, porque para sobrevivir incluso al maltrato físico hay que hacer de fisionomía grande y fuerte para sobrevivir a los golpes, por lo menos. O también es muy de no te valoro, eres insignificante para mí. También el ser grande y gordo me ayuda a ser más visible, pero también es una forma de seguirme ridiculizando a mí mismo. O sea, siempre porque las heridas lo que buscan es como perpetuarse. Yo siempre digo que las heridas tienen como el colmo de los colmos, y es que cuando somos adultos, nosotros mismos perpetuamos nuestras heridas de la infancia. Es decir, el que es abandonado se abandona a sí mismo en la adultez, y ese es el colmo de su colmo. ¿Me entiendes eso? Total. El que es humillado se humilla a sí mismo enfrente de sus amigos, hace burlas respecto a su cuerpo, a su apariencia física. Eso es el colmo de los colmos. Wow. De adultos perpetuamos nuestras heridas. El rechazado tiene miedo de salir al mundo, de mostrar quién realmente es, sus conocimientos, se esconde. Claro. Se esconde, se invalida. Colmo de los colmos. Porque terminamos haciendo lo mismo que hicieron con nosotros cuando éramos pequeños. Bueno, ¿y el abusado hay qué? El abusado igual. El abusado permite mucho abuso. Tú te das cuenta siempre, las relaciones... excesivamente permisivo. Excesivamente permisivo. Tiende a caer en lo mismo en su relación de pareja. Tiende a caer exactamente lo mismo en el maltrato físico, en el maltrato por encima de usted. Totalmente. Se tienden como tapete para que pasen por encima de ellos. Y también, por ejemplo, con la herida de abandono. Lo que sea, con la herida de abandono es, me tengo que convertir en una persona buena. Entonces es lo que sea con tal de que tú no me abandones. Yo soy buena contigo, soy compasiva contigo. Yo te aguanto tu alcoholismo, yo te entiendo a ti, pero me abandono a mí mismo.
Y ese es el colmo de los colmos. Yo lo digo No así lo porque había es visto muy desde ese punto de chistoso. vista. Cool, chévere. Realmente, y eso es lo que ocasiona la dificultad para salir de la herida, porque somos nosotros mismos Perpetuándolo, claro. y sin saber, ¿no? Porque nadie se levanta diciendo, voy con todo a seguir abriéndome la herida, ¿no? Pero la gente no se está dando cuenta de eso. De ahí vuelvo siempre al punto de, ¿cómo se sana eso? Pues pucha, lo primero es la conciencia. Yo primero tengo que saber qué fue lo que me hicieron y reconocer cómo eso me pudo haber causado un gran dolor y luego poder ver de qué manera esto yo lo repito conmigo o lo permito. Yo creo que todos somos heridos. O sea, yo creo que es imposible no tener ninguna de esas heridas. Es imposible. Ahora, ¿te ha llegado el cañengo que tenga las 5? Yo creo que eso también Yo abunda. soy ese cañengo. Sí. Yo soy ese cañengo. Yo soy ese cañengo y yo reconozco, Iván, mira, yo tengo esas conversaciones con mi esposo. Yo le digo, yo sé quién soy. Y yo a veces le digo, o sea, gracias porque, o sea, yo sé que vos conmigo la tenés dura, hijo de pucha. Y eso que llevo 7 años prometido, eso sí lo juro, donde yo, para mí la terapia hace parte de mi canasta familiar, o sea, yo no me dejo en ese sentido, o sea, todo lo que voy viendo lo sigo trabajando. Y sé que soy otra Valentina, pero aún así salen tanto a relucir esas cosas, esas limitaciones, esos dolores que yo le digo, uy, amor, no, yo sé que otro no me aguanta, yo sé que otro no me aguanta, y gracias porque yo siento que él me valora, o sea, me ama, me ha aprendido a amar con mi luz y con mi oscuridad, y eso es una tarea bien complicada. Es heavy, a mí me pasa igual porque yo, y por eso te preguntaba ahorita que cómo vivís vos el tema de la gente que se quedó contigo, porque yo siento que esa gente que ha estado conmigo en esa transición, mi transición empezó, yo voy a cumplir 28 años, empezó a mis 22, mi transición casi a los 23, y yo digo, fue puta, esta gente probó mucha finura, porque es que yo soy difícil, yo sé que yo soy difícil, y que aún me queda un camino larguísimo por recorrer en cuanto a la sanación. Total. Pero que a la final uno dice, yo nunca he hecho el ejercicio de las heridas en terapia. Nunca lo he hecho, las reconozco a nivel teórico y yo digo, yo creo que tengo esta y esta, ¿sí? Probablemente tengo las 5 también, las he tenido, pero sí considero que, digamos que el hecho de quererme pulir ha mejorado mis relaciones, pero la gente que está conmigo y acepta esa parte, es esa gente que hay que tener en la vida, amarlas, valorarlas, porque, puta, uno es muy difícil, yo soy muy difícil. Total, uno lo valora mucho. Y eso que ahorita lo vamos a hablar al final de lo que estemos diciendo cuando acabamos las heridas, porque es que la imagen que la gente ve de nosotros, sobre todo en ti, que tiene una comunidad mucho más grande en redes sociales, pues creen que uno nunca se descompone, que uno esas maricadas no las vive, ¿no? No, para nada. Yo por lo menos, o sea, así como me ves aquí, yo suelo ser con mis pacientes. O sea, yo les digo, o sea, yo tengo mis crisis existenciales, juepuchas, a veces grito porque me encuentro en mi herida, y luego me doy cuenta y me toca ir a reparar, que ya es otro proceso en el que estoy, que es como, vieja, te toca reparar, te toca autoasumirte, asumir tu responsabilidad de reparar, que es lo que más me cuesta. Okay. Pedir perdón es muy de la herida de abandono, cuesta mucho pedir perdón y reconocer sus errores. Pero pues sí, uno valora mucho que alguien lo aguante a uno con todas sus cosas. Con toda su oscuridad. Y no, o sea, todos estamos en constante crecimiento. O sea, yo creo que hasta que nos vayamos a morir, vamos a estar en ese proceso. Mejor que donde empezamos, pues lógico. Sí. Pero yo creo que siempre va a haber algo en lo que vamos a necesitar trabajar y eso siempre va a aflorar. Y yo lo he visto en diferentes etapas de mi vida, ¿no? O sea, como que tenía unos aprendizajes cuando estaba sola con mi pareja. Cuando llegó mi hijo fueron como otros aprendizajes. Cuando ya empiezo que independizarme y que darme cuenta que pues sí, muy estar presente con mi hijo, pero me sentía con un vacío existencial horrible, que qué iba a hacer con mi vida, tal, empiezan otros grandes retos. Y yo creo que en cada momento de la vida van a ir emergiendo algunos de estos puntos que no hemos trabajado y tendremos que poderlos observar y poder decir, yo ya sé de dónde viene esto, ahora me tengo que hacer cargo, pero yo pienso que siempre va a haber algo en lo que vamos a tener que trabajar, que no para, que no acaba. No acaba, y yo creo que eso es lo que le da sentido a esta vida. Nuestra existencia, total. Concluyamos esa cuarta herida, que es la de humillación, con cómo los padres pueden evitar humillar a sus hijos y caerles esta herida.
para que un padre pueda evitar caer en la tentación de ejercer la misma herida que probablemente a ellos les ejercieron, tiene que trabajar en su niño interior. Mira, no hay forma. Tú puedes tener todos los conocimientos, puedes aprenderte todo sobre crianza consciente. Cuando te llegue un momento de desborde emocional, vas a incurrir en lo mismo que hicieron contigo. ¿Por qué? Porque no tienes herramientas, porque no tienes ni idea qué es gestionarte como niño, porque seguramente no te dejaron llorar. Si yo como adulto no me sé gestionar, ¿qué voy a hacer? Pues abuso de mi autoridad, etcétera. Es que fíjate que hay un tema bien interesante. Bueno, igual aquí en el podcast vamos a atender todo tipo de invitados, pero hay que tocar ese tema de la maternidad y la crianza consciente y toda esta cosa, porque yo lo que creo es que nosotros los adultos buscamos estos talleres para que nos digan cómo amaestrar y adiestrar al niño, pero no estamos buscando en realidad es que hacerme cargo de mí mismo, porque es que el niño es un reflejo y un espejo mío. Total. Y a la final es cuando yo me veo en ese espejo y veo lo que me produce y me hace sentir el niño. Total. Pues efectivamente esa información es para mí. Total. Es tremendo. Listo, entonces ya vamos hasta aquí. Herida de abuso, herida de abandono, de rechazo, de humillación. Nos queda una última herida. ¿Cuál es? Nos queda la herida de traición. Herida de traición. Bueno, antes que nada, ¿son 5 heridas o son muchas y se resumen en 5? O... Sí, estas son como las que te encuentras generalmente. Ok. Generalmente en el mercado, por decirlo así. Okay. Sí, estas son como las 5 heridas. Como el eneagrama, tú sabes. Sí, que es sí. como que uno dice, pucha, son estos 9 y estos son. Sí, entiendo. Y de ahí, que pueda ser transversales y tengamos más de una herida y todo ese tema. Sí. Total. Traición. Bueno, la herida de traición ocurre más o menos entre los 2 a 3 años, cuando empieza el despertar sexual. ¿A los 2, 3 años? Sí. ¿Empieza el despertar sexual? Años, sí. Tú ves perfectamente que un niño a los 2 años ya está ahí de pronto como rozando sus genitales. Sí. O sea, yo tengo un hijo varón y desde los 2 años ese niño está ahí haciendo sus cositas, o sea, y es completamente normal. Okay. Ellos están explorando y en esta etapa sucede algo que es importantísimo, que se llama, bueno, más allá ya de los 2 y los 3 años, que empieza a ser como entre los 6 y los 8, empieza algo que se llama el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra en las niñas. Complejo de Edipo y de Electra es que gracias a este despertar sexual nosotros tenemos nuestro primer amor, nuestro primer deseo hacia el otro género. Entonces las niñas en su complejo de Electra se enamoran de su figura paterna y los niños en su complejo de Edipo se enamoran de su figura materna. Y esto lo vemos súper normal. Hay mamitas que dicen, no, al niño le dan celos que mi esposo venga y me dé un beso, me abrace, porque simbólicamente ese nene está enamoradito de su mamá. Y también vemos mucho que dicen, no, la niña es de papá y no sé qué, y mejor dicho, se muere por su papá, tal. Es por su complejo de Electra, porque el primer amor vendría siendo para las niñas su papá. Y es por esto del despertar sexual. Y esto es algo que se debe incluso llevar de manera completamente natural, porque ayuda a fomentar la seguridad, o sea, ayuda a que los niños vayan a su esfera masculina y a su esfera femenina también, y igual las niñas. A las niñas tenemos que hacer 2 movimientos que son súper importantes. Primero estamos con mamá, que es nuestro puerto seguro, a los primeros 3 añitos, pero cuando vamos creciendo, más o menos a eso de los 6 a los 8 años, deberíamos ir a la esfera de papá. Poder estar en nuestro complejo de Electra y tomar el amor de papá, la seguridad, que papá nos enseñe los retos de la vida, que esté para protegernos, que nos enseñe a montar bicicleta, que nos dé esta seguridad masculina, que viene de la energía masculina. Y después volver a mamá, porque cuando la niña, por ejemplo, no puede volver a mamá, tiene muchas dificultades en la relación de pareja. Entonces la niña se queda enamorada, idolatrando a su papá, su príncipe azul. Es la típica, y está enojada con mamá porque de pronto mamá desvaloriza a papá con palabras, lo trata mal, lo trata feo. Entonces la niña se queda en la esfera de papá, se queda como a favor de papá, porque los niños en esta época van a tender a estar del lado del que está más vulnerable.
¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la mujer que maltrata emocionalmente, psicológicamente a ese hombre, y si el niño está en esa etapa, si la nena está en esa etapa en su complejo de Electra, se queda al lado de su papá y no puede volver a la esfera de mamá. Cuando eso sucede en la adultez, ningún hombre es suficiente para esa mujer, ninguno le cuaja, ninguno le da la talla, ninguno, o sea, todos le saben a fósforo, porque ninguno es su papá, porque no pudo volver a hacer ese movimiento que debemos hacer las niñas. Vamos a la esfera de papá, tomamos la energía masculina, la estructura, los límites, la seguridad que viene de papá, pero luego nuestro lugar es al lado de nuestra madre, tomando nuestra energía femenina. De hecho, cuando hay exclusión de esta energía femenina, es que vemos que la mujer está más basculada hacia lo masculino, ¿no? Que le cuesta el dar, el ser amorosa, el ser afectuosa, y no, que es más trabajadora, luchona, porque no pudo volver a su esfera femenina. De pronto hubo exclusión de la figura femenina, ya sea por ausencia o ya sea porque el niño repeló esa figura. Eso te iba a decir, o sea, si estamos hablando de un hogar en el que mamá no estuvo o papá no estuvo, hay exclusión. Okay. Ahí lo llamamos una exclusión, y las exclusiones pues tienen consecuencias. Entonces, cuando hay exclusión de la figura paterna, normalmente, por ejemplo, las niñas pueden bascularse hacia lo femenino porque ocupan la energía de papá. Simbólicamente son las esposas de mamá. Y ahí encontramos también estas mujeres que tienen dificultades para la pareja, que son súper basculadas hacia lo masculino, lo que te mencionaba ahora. Trabajadoras, son muy de hacer, pero entonces les cuesta el tema del afecto, no son tan cariñosas y demás porque están basculadas. ¿Eso influye en su condición sexual? El hecho de que la homosexualidad y esos temas influyen. Totalmente. Cuando hay exclusión, tú siempre ves esto lo llamamos como en los desórdenes sistémicos, okay, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo femenino puede estar excluido porque la mamá era sumisa y papá maltrataba. Entonces decimos que lo femenino estaba excluido. Y esta mujer puede querer renunciar a lo femenino dentro de sí, porque no quiere ser como mamá. Pero bueno, esto se nos sale del tema herida y nos vamos a lo sistémico. Okay. Pero el caso es este. Entonces, en este complejo de Edipo y de Electra es muy importante que esto se pueda desarrollar, ojalá de manera oportuna, que puedan estar estas figuras ahí, porque cuando no, ocurre lo que llamamos la herida de traición, que no solo se da por esto, pero esto es un gran motivante para esta herida. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Que de pronto una niña es abusada, pero a esa edad, donde debería estar desarrollando su complejo, no está la figura paterna para generar esa protección, y de pronto es abusada por un tío, pero no está la ausencia paterna. Eso se resiente como una traición. Es una traición que mi papá no esté en esta casa, cuidándome, siendo mi figura protectora. Si papá estuviese aquí, no me hubiese pasado esto, ¿no? Es una traición, básicamente es no contar con mamá o no contar con papá. ¿Sí? O por ejemplo en los niños es una traición que mamá no me dé amor, o que mamá haya conseguido una nueva pareja y haya enfocado toda su energía en esa pareja y que me haya desplazado. Y aquí las heridas se van fusionando porque tú ves que se pueden parecer, que de hecho ellas vienen en triadas. Entonces la herida de rechazo, la de abandono y la de humillación son una primera triada y están muy interconectadas. Okay. Si yo sentí rechazo, también pude haber sentido abandono. O sea, un rechazo se puede sentir como un abandono, aunque es diferente, pero están interconectadas. La otra triada vendría siendo la herida de humillación, de traición y de injusticia. Esta sería nuestra segunda triada. Entonces podemos decir que las primeras tres son como hermanitas, las últimas tres también son hermanitas, y la de traición es como la prima hermana de ambas. O sea, está como in between, está entre esas, y está ahí como en el medio. Entonces puede ser una traición que mi mamá me haya abandonado por irse a hacer pareja con otro tipo y me haya dejado a cargo de la abuela. Eso es una traición. ¿Cómo identificamos una persona con ese tipo de heridas en su adultez? Normalmente son personas súper controladoras. O sea, la persona que lleva herida de traición esconde muy bien su herida. Muestran ser súper seguras de sí mismas. Tú las ves y son atléticos, son súper deportivos, son orientados al logro. Son muy controladores, o sea, quieren controlarlo todo y a todos también. Y por ejemplo, tienen ciertas tendencias a mejor traiciono yo, por ejemplo en el amor, mejor traiciono yo. Pero montar cacho yo que me lo monten. Literal. Prefiero traicionarte yo antes de volver a sentir una traición de una figura amorosa, de una figura con quien tengo un vínculo importante.
y esa persona nunca lo entiende. De hecho, son hombres que vienen también a consulta, que han tenido la traición con su mamá. Mamá me dejó por hacer familia aparte y me dejó un tiempo viviendo con X persona. Y dicen, ay, no sé por qué soy tan infiel, qué cosa tan increíble, o sea, no puedo con esto. No quiere decir que siempre venga de la herida de traición, es muy común, puede venir de otras cosas como la baja autoestima, la insatisfacción interminable, etcétera, etcétera. Pero también viene de este lugar, ellos prefieren ser traicionados. O por ejemplo, no se permiten, no se dejan llevar de una relación cuando no sienten que pueden tener el control. O sea, si empiezan una relación de pareja, por ejemplo, y ven que les está ganando como el amor, como que me voy a dejar, como que me voy a entregar, ajá, ellos prefieren retirarse. Y hacen incluso como este ghosting, que se desaparecen porque si no puedo tener el control, no estoy. Ya. O sea, si no controlo esta dinámica, si no soy yo quien te lleva a ti, mejor no estoy aquí porque corro el riesgo de ser traicionado. ¿Cómo desde la crianza podemos evitar crearles a nuestros hijos una herida de...? Es la incondicionalidad. Okay. La incondicionalidad, independientemente de que nos separemos, porque es que esas son cosas que pueden suceder, sí, ¿no? Sí. Yo me puedo separar, entonces no porque, ay, no le voy a generar esto a mi hijo, entonces ahora no me voy a separar y voy a ser sumamente infeliz con esta pareja. No, pero pues entonces, vení, o sea, lleguemos a un acuerdo, yo te tengo que decir qué tan importante y sobre todo en esta edad es que vos como papá estés aquí para esta niña, para que ella pueda desarrollar su seguridad, ir a tu puerto, y también es permitirles a los niños esto, ¿no? Muchas veces hay puerta cerrada de mamá o de papá para enamorarse de su progenitor del sexo opuesto, ¿no? Muchas veces la mamá cierra la puerta porque está muy enojada con papá y no permite que la nena vaya hacia el amor de papá, no le permite tomar el amor de papá por sus propios asuntos que no le competen al hijo, ¿no? Porque me engañaste, porque lo que sea, sí, no le competen al niño, y esto se resiente como una traición. Okay. No me dejaste amar a mi papá tanto como te amo a mí, me llenaste la mente de cucarachas respecto a ese ídolo que me bajaste del pedestal, mi ídolo. Se siente como una traición, ¿sí? También es una traición que un niño le cuente a su padre o a su madre un abuso sexual y que el padre no haga nada para protegerle. Eso cabe dentro de la herida de traición. Pues te dije siendo un niño, mamá, no sé, el abuelo me está tocando, y la mamá que haya dicho, ¿cómo se le ocurre decir eso? No vuelva ni a repetir una cosa de esas, usted se lo está imaginando, porque se supone que tú debes protegerme y estás poniendo por encima o estás protegiendo al abusador. Que a mí. Pasa con el maltrato físico, Iván. Personas que vienen a consulta y me dicen, mi papá me pegaba siendo niña, complejo de Electra, y mi mamá solo estaba ahí, plantada sin intervenir, o sea, no me defendía. Eso es herida de traición. Que mi progenitor del sexo opuesto, que se supone que debe ser mi seguridad, me pegue, me maltrate psicológicamente y que además mamá no haga nada para defenderme de tal maltrato. Eso se percibe como una traición. Pero ¿es que están entrelazados? Sí, están entrelazados. Están entrelazados, como que uno podría decir como que, pero es esto más esto. Pues sí, son las dos cosas al mismo tiempo. Pero entonces el profundo miedo es ese, a ser traicionado, a ser engañado. Y de ahí esta personalidad de quiero controlarlo todo. Por ejemplo, estas personas en el área laboral les cuesta delegar un montón. No delegan fácil, porque nadie va a hacer las cosas como ellos lo van a hacer. Ellos tienen que tener todo bajo control para garantizar que no les fallen, que no hagan las cosas mal, ¿no? O bueno, sí, que no los fallen, que no sean traicionados, en fin. De ahí que, no sé si eso, yo me imagino que tiene que ver, pero... Tú decías que también usabas enagrama en tu proceso terapéutico. De ahí que, por ejemplo, tú me acabas de decir que esta persona es súper controladora, es decir, un tipo 1, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo este tipo de cosas migran hacia la personalidad? ¿Cómo estas heridas pueden migrar hacia la personalidad? Es por los mecanismos de defensa. Por los mecanismos de defensa. Tú sabes que el eneagrama es un sistema que nos describe, ¿sí?, un rasgo de una personalidad. Es como un mapa, como una ruta de la personalidad, sí, que también nos trae algunas heridas, ¿cierto? Nos dice usted es eneatipo 1, le pudo haber pasado que de pequeño, entonces, por ejemplo, de pequeño le hubieran hecho cuidar a sus hermanos o que hubiera tenido que ser como un adulto siendo un niño. ¿Eso qué es? Abuso de rol. ¿Eso a qué me lleva? A la herida de injusticia. La herida de injusticia también es ser hiperresponsable. ¿Y cómo son los eneatipo 1? Súper responsables. Excesivamente controladores. Excesivamente controladores también. Entonces,
Pues a mí me gusta hacer mucho ese trabajo. Realmente yo nunca he visto afuera como que alguien mezcle esto. De pronto si lo hay no lo conozco. Yo en mi trabajo lo he querido ser siempre así. O sea, he querido mirar como que, ok, estos eneatipos, a mí esto me encaja perfectamente en estas conductas. Finalmente estamos hablando de lo mismo, de que hubo ciertas circunstancias, acontecimientos que hicieron que para que las personas pudieran sobrevivir generaran unos mecanismos de supervivencia. Eso Súper. les permite finalmente sobrevivir. No, buenísimo, buenísimo. Estamos llegando ya al final de la charla. No te has quedado con nada, no nos hemos quedado con nada. Ha estado buenísimo todo lo que has compartido. Mucho. No, pero has compartido información muy, muy valiosa para conocernos. Y yo quisiera terminar con una pregunta y es, todo lo que hemos hablado acá ha sido las heridas de nuestra infancia, ¿cierto? Sí. Esas heridas, que todas pueden ser distintas, podemos tenerlas de todas un poquito, esas heridas crean el adulto que hoy en día somos. De ahí que viene el término sanación del niño interior. Obviamente yo sé que eso se vive a través de procesos terapéuticos, grupales, individuales, como sea, pero sobre el niño interior, ¿qué nos puedes decir en términos de cómo puedo hacer conciencia yo mismo y empezar ese proceso de sanarlo? Ok. Bueno, lo primero, para mí, como siempre, será el autoconocimiento. Yo tengo que empezar a entender cuáles fueron estos eventos, qué situaciones viví yo de niño que pudieron marcar mi vida en diferentes sentidos y que crearon la persona que soy hoy. O sea, yo poder conectar. O sea, esto viene de aquí, esto viene de acá. Eso para mí es lo primero, la identificación, el conocimiento. Cuando yo tengo este conocimiento, puedo hacer un paso esencial para la sanación del niño interior, que es la conexión con ese niño. Yo te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un adolescente, una mamá puede venir a consulta. Ay, Valentina, es que mi hijo está terrible, él es tan rebelde, uy, me preocupa, tiene unos comportamientos rarísimos, o mantiene súper ensimismado, mantiene súper retraído, bueno, es de X manera. Si la mamá no conoce realmente qué le pasa a ese niño, ¿tú crees que tú lo puedes ayudar? Entonces esa mamá no tiene cómo ayudarlo. Si por ejemplo lo que a ese niño le pasa es que fue abusado en su infancia y no lo ha dicho, esa mamá no tiene ese conocimiento, esa mamá no puede, aunque quiera, ayudar a gestionar lo que le está pasando a ese niño porque no conoce qué le pasa. Lo mismo nos pasa a nosotros con nuestro niño interior. No entendemos cómo esto que sucedió atrás puede tener relación con mi forma de ser, con mi dependencia emocional, con mi ansiedad, con mi angustia, con mis ataques de pánico. Yo no entiendo cómo esto tiene relación, por ende yo no puedo conectar con ese niño, porque yo no lo conozco prácticamente, yo no sé qué le pasa. Entonces por eso para mí el primer punto es conozca todos los escenarios, conozca qué es todo lo que le puede haber pasado a un niño, qué es una herida, cómo se dan estas heridas y qué sintomatologías se van a desarrollar cuando usted tiene esta herida para que usted se vea ahí. Y cuando usted se ve ahí, usted puede empezar a conectar con ese niño. Hay muchas personas que me dicen, es que yo no recuerdo mucho de mi niñez, entonces ¿cómo hago para ese proceso de conexión? Ayuda mucho la información, porque cuando tú empiezas en un proceso de este autodescubrimiento, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un tour de heridas emocionales. Y todas las personas que se han inscrito dicen, pero eso tiene la solución. Es muy como que, pero usted nos va a dar las herramientas para que salgamos de eso. Y yo, tranquilos, viene una segunda etapa que se va a llamar Desafío Sanación Emocional, pero yo no te puedo decir que hagas afirmaciones huevonadas hasta que vos realmente no entendas. Yo te pongo a hacer afirmaciones de qué si no sabes de dónde viene tu desmerecimiento. Sí, total. ¿Sí? Entonces, en esta primera etapa que es el conocimiento, ya la persona puede empezar a conectar. Cuando tú empiezas a escuchar esta información, surge algo muy bello, solo con escuchar, y es que empiezan a emerger los recuerdos que tú tenías bloqueados para sobrevivir. La gente me dice, Valentina, después de esta clase me dormí y me soñé esto, y me acordé de esto, o estaba lavando los platos y juepucha, me llegó un recuerdo tan perfecto de una situación que yo viví, pero yo no me acordaba que esto había pasado. Recordé esta situación con mi hermana, bueno, en fin. Entonces lo primero que empieza a pasar cuando tú te llenas de esta información es, empieza a despertar esos recuerdos que tú tienes ahí bloqueados y ellos empiezan a emerger. Cuando emergen, tú conectas con tu niño. Pero si tú no accedes a la información, tú estás guardando todo eso que te duele allá por allá en una parte y tú no estás conectando, por supuesto, con ese niño. Entonces, eso es una gran ventaja del autoconocimiento. Pero supongamos que alguien no lo quiere hacer por ahí. Está bien. Tenemos que conectar con el niño. Rápida, o no tanto rápida, sino
menos denso, por así Sí, decirlo. no, y es que hoy en día pues igual es muy de nosotros, nuestra generación, todo lo quieren ya mismo, pero ya, o sea, ya mañana me sano. Pues pucha, eso no es así, nunca vas a terminar de pronto. Nunca. Y a mí me gusta ser súper sincera con eso. Tal vez este es un proceso que inicia hoy y no va a terminar todavía, no va a terminar, pero cada paso que des te va a transformar y cada paso que des va a cambiar tu vida, eso sí te lo aseguro. Qué cagada, yo no sé si esto tengo una respuesta desde lo que tú haces, pero qué cagada como 4, 5, 6 años de infancia más la gestación te termina en 60, 70, 50 años de herida y de trabajo personal. Increíble. Total. Estábamos absorbiendo todo. Sí. Volviendo entonces al punto. Ajá. Conectas con tu niño interior. Para conectarlo puede ser a través del autoconocimiento, Sí. pero también hay una metodología la que a mí me parece más eficiente, es la escritura. Okay. Empezar a hacer cartas a tu niño o empezar a redactar eventos, por lo pronto los que recuerdes, pero eso lo van a hacer con la mano no dominante. La mano no dominante, escribir con la mano no dominante es una técnica que nos ayuda a conectar un poco más con el inconsciente, que es donde están guardados tus eventos traumáticos también. Entonces, tú te puedes sentar frente a un cuaderno y vas a empezar a notar diferentes situaciones difíciles donde pues tal vez pudiste haberte sentido ansioso, desprotegido, descuidado, desplazado, y las vas a empezar a escribir con tu mano no dominante. Okay. Mira, la gente empieza a hacer eso y empiezan a llegar los benditos recuerdos. No. O sea, cuando empiezas tú en ese proceso, así tan tonto como sentarse frente a una hoja y empezar a redactar algo que recuerdas conscientemente, la gente me empieza a decir, Valentina, después de una semana empecé a recordar muchas cosas. Wow. Porque igual este acto es como decirle al niño, te estoy buscando. Estás sacando esa parte creativa. Te quiero ver, okay. O sea, te estoy indagando, sal. O sea, yo lo digo así metafóricamente hablando. Nuestro niño interior está por allá escondido y no salen los recuerdos y nada, pues porque él está por allá desprotegido y sabe que nadie todavía va a venir a salvarlo y él no confía en nosotros. Porque nosotros le estamos perpetuando nuestras heridas. ¿Qué pueden escribir? Decías tú. Pueden que escribir recuerdos, eventos. En primera instancia van a empezar a escribir momentos que tengan en su consciente, por supuesto, de eventos donde se sintieron desprotegidos, no amados, no valorados, donde se sintieron un estorbo, donde sintieron que le cagaron la vida a sus papás de alguna manera. O sea, lo que tengan ahí, sí. Van a empezar a escribir con su mano no dominante. Todos los días se sientan frente al papel y empiezan a redactar. Y así empiezan a emerger los recuerdos. Van a empezar a emerger. Y la persona empieza a sentirse incluso como que, uy, esta semana estuve tan nostálgica. Y este es un proceso crucial. O sea, se necesita esa emoción que nos acompañe para poder seguir avanzando. Pero muchas personas cuando intentan hacer este tipo de cosas y no se sienten bien, abandonan. Cuando ya entramos en esta conexión con nuestro niño, pues aquí ya hay herramientas muy importantes, la validación emocional, o sea, el validar nuestras emociones, contenernos, ir a rescatar literalmente a nuestro niño. Yo usualmente esto lo hago en las regresiones, o sea, yo hago que la persona vaya atrás, rescate un evento doloroso, pero yo no puedo dejar a la persona ahí, o sea, en ese mismo evento. Claro, hay que darle como la herramienta para que salga de ahí. Claro, el yo adulto literalmente va y rescata a ese niño, haciendo lo que necesitó. Entonces, si necesitó protección, yo los llevo en una meditación, en una regresión, a que ese yo adulto vaya y abrace, y literalmente la persona con su propio contacto se agarra, llora, se contiene y dice palabras que allá atrás en el pasado ese niño o esa niña necesitaron. Las personas siempre dicen como que eso es como un bálsamo para el alma, eso es como si realmente estuviera sucediendo, porque tu inconsciente tiene esta maravillosa cualidad de que como no distingue entre lo real de lo virtual, por eso las meditaciones se hacen tan importantes o este tipo de visualizaciones, porque tu cerebro no está distinguiendo entre lo que es real de lo que no, para tu cerebro está sucediendo. Okay. Y otro plus que tiene el inconsciente es que es atemporal, no distingue entre pasado, presente, futuro. Si yo le estoy dando una información ahora de que esto está ocurriendo, está todo ocurriendo en un mismo tiempo. Y ahí es donde viene la sanación. Ahí es donde las personas dicen, yo no sé, algo pasó. Pues ¿qué pasó? Que jugaste con las maravillosas cualidades que tiene tu inconsciente también.
¿Listo? Entonces, bueno, en esta parte de la conexión es buscar herramientas para ir al rescate. Yo lo hago a través de regresiones o meditaciones, pero también les pongo ejercicios muy bellos a mis pacientes de que se vayan y se compren un muñeco o una muñeca que representen a esa niña o a ese niño, y que durante un tiempo los tengan y hagan este ejercicio de hablar con ella, que lo lleven, que lo acompañen, ¿ok? Llevarlo, explicarles lo que le pasó, o sea, es mágico. Yo incluso tengo ahí el testimonio con los chicos que estoy haciendo ahora esta temporada. Me dicen, cuando me senté enfrente de esa niña y le expliqué su herida de rechazo, o sea, yo me sentí otra. Cuando tú coges y a una muñeca que te representa a tu niña le explicas qué fue lo que pasó y luego la contienes y la abrazas y le das esa validación, una parte de ti que es tu niño interior. El niño interior, que es la parte de nosotros que siente como niño. Cuando tú vas y haces estos actos, así sea simbólicos, la parte de ti que siente como niño pues se siente contenido, se siente amado, se siente protegido, y esto es un gran proceso, pero esto requiere tiempo y constancia. No es como que un día lo hice en un taller, que es lo que le pasa a las personas. Van a un taller de sanación de niño interior, suben así, salen felices, con ganas de comerse al mundo, alegres, y como a la semana otra vez empieza el mal genio, pucha, la amargura, la depresión, porque eso no funciona así. Conozco esos talleres. A mí me ha pasado, o sea, yo digo, puta, se salía así, pero así mismo como subí, bajé, porque eso requiere constancia, pues que fueron muchos años de ese niño o esa niña recibiendo todo esto, y pues también te vas a demorar un tiempo en recuperarte en amor, que aquí vendríamos al tercer paso. El tercer paso ya viene siendo el recuperar a mi niño interior en amor, y esto se hace en la realidad, esto se hace técnicamente, es decir, si yo tengo herida de abandono y yo ya reconozco porque ya conecté, ya me di cuenta, entonces yo tengo ya que empezar en este paso también es como la reparentación. Okay. Me tengo que convertir en ese papá o en esa mamá, pues que por diferentes circunstancias, no lo voy a hacer desde el juicio, no tuve. Entonces ahora yo soy responsable de esta parte de mí que siente como niño, punto. Ya no puedo esperar que sea mi mamá, no puedo esperar que sea mi papá, que devolvamos el tiempo, o sea, técnicamente eso no es posible. Okay. Nos hacemos cargo nosotros. Entonces aquí ya entra yo también me estoy abandonando a mí misma. Yo estoy viviendo la vida de mi esposo, siempre queriendo hacer lo que él quiere, pero mis sueños los tengo enterrados por allá, no he hecho con mi vida lo que realmente he querido hacer. ¿Cómo voy a dejar de abandonarme a mí misma? O sea, es ver la herida desde tu conducta adulta actual. Claro, tengo que ver cómo se ha reflejado hoy. Okay. Y ahora cómo me hago para rescatarme. ¿Cómo me rescato? Ya el rescatarme es aquí, ahora, en tu vida actual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me estoy abandonando a mí misma? Pues no me abandono más, pues pucha, me pongo como prioridad. Dejo de andarme tendiendo como tapete para que todo el mundo haga lo suyo y me hago cargo de lo mío, ¿no? Me doy permiso de sentir mis emociones y le digo a mi pareja, no, qué pena contigo, no te permito que me hables así, no te permito que me digas que lo que siento no es real, o sea, pongo límites. Y ya es ese proceso de reparentación, pues que de niños no podíamos ponerle de pronto límites a la mamá, no le podíamos decir, a ver, mamá, te estás pasando, me estás subiendo el tono. No, igual que no éramos conscientes tampoco. Correcto, o sea, de niños tocó, no había otra opción. Yo siempre he dicho que nosotros no somos responsables de haber sido heridos o lastimados, pero sí somos responsables de remendarnos. De eso sí somos responsables. Es nuestra responsabilidad. Es lo que nos tocó, sí. Pero ahí para allá yo creo que sí estamos nosotros es para poder sanar, conocernos, sí, y darnos cuenta, ¿no? Total. Desde esa perspectiva, ¿cómo acompañas todos esos procesos? Ya para terminar y que la gente sepa, entonces, igual lo dije al principio que es lo que tú haces, pero tú estás en todas esas 3 etapas, en todo ese proceso. Sí. Acompaño a mi paciente en todas estas etapas, desde el pasado para que pueda ir, ver, conectar, verse, contenerse, todo esto es terapéutico, ¿no? Individual, grupal, individual, tienes grupos grupal, también, sí, tengo entendido y que hacen de hecho grupos. me gusta mucho más trabajar grupal. Okay. Se espejean más, se ven más, cuando tú estás en grupo ves más allá de lo que ves en la terapia individual, porque muchas de las personas que están ahí coinciden mucho contigo, sí, y eso sí. se vuelve como mágico. ¿Grupal, virtual y también presencial lo haces? Sí, ¿Sí? presencial y virtual. ¿Qué se viene? ¿Qué eventos vas a hacer próximos? Que la gente que te escuche pueda participar. ¿Qué estás preparando ahorita? ¿Qué está preparando la mecánica humana ahorita? Bueno, la mecánica humana de hecho está en reestructuración. Okay. Para ser más eficiente con los procesos de la persona. Estoy migrando mucho a la terapia grupal,
por su eficiencia, me permite hacer más, o sea, me permite hacer lo que realmente quiero hacer, que es impactar la mayor cantidad de vidas posibles. Facilita mucho más los procesos. Entonces ahora estoy con el Tour Heridas Emocionales, que básicamente es una maratón de clases que se están haciendo en vivo en este momento, pero quedan grabadas para el público, para quien quiera adquirirlas, para esta primera etapa de cómo las reconozco, cómo las veo. Cuando se acaba el tour, viene el desafío de sanación emocional, que ya serán herramientas terapéuticas como lo que yo te he mencionado ahora, holotrópicas, meditaciones, rescate del niño interior, ejercicios ya prácticos y terapéuticos que nos van a ir permitiendo trabajar con cada una de estas heridas, ¿no? Y también es como el plan, si yo tengo esta herida, o sea, ¿qué viene para mí hacia adelante? ¿Cuáles son esos puntos claves en los que yo tengo que trabajar para cuidarme y para reparentarme? Porque las personas no siempre lo saben. No sé qué es específicamente lo que tengo que pararle bola de mi vida para poderme hacer cargo. Lo mismo que pasa con un niño. Si no sé qué le pasa, no puedo saber qué acción emprender porque no sé qué le sucede, ¿no? Y esto es lo que viene ahora. Lo quiero trabajar de manera grupal porque quiero... ¿Cuándo vuelve a haber inscripciones o cómo? Las inscripciones están siempre abiertas. Siempre. La información está en tu perfil, tus redes sociales. Siempre están y acompañan y van de base, así yo vaya a hacer un proceso individual. O sea, tienen acceso también a este material porque es de base para poder avanzar, bueno, todo lo que tenga que ver con sanación, obviamente, del niño interior. Súper. Valen, muchas gracias. De verdad que, como te decía ahorita, no te quedaste con nada. Yo sé que esa información es demasiado extensa, sí, pero valoro muchísimo que hayas tomado el tiempo de compartirla con nosotros. No sé si quieres dejarle un último mensaje a la gente, algo que quieras que la gente concluya dentro de ese trabajo personal. Bueno, muchas gracias. Y mis conclusiones o mi sugerencia es que no dejen a un lado lo que pasó atrás, que le den importancia, que no piensen que meter eso allá debajo del tapete va a hacer que puedan salir adelante con muchos temas. A veces es importante mirar por última vez para cerrar, darle un lugar a eso para poder trabajar muchos aspectos. Si tienes una situación candado o un bloqueo, trata de mirar de dónde viene para que puedas hacerle frente. Y no le huyas a los procesos dolorosos y difíciles, porque así son los procesos de sanación. Eso es un buen indicador de que realmente estás trabajando y estás sanando. No desde el falso espiritualismo que nos dice que todo debería estar ok y deberíamos estar en gratitud todo el tiempo, porque realmente en la realidad no es así. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente. La tiene La Mecánica Humana para que la sigan en redes sociales. Y estoy seguro que estoy seguro que nos vamos a ver en otro próximo episodio porque las preguntas que van a salir aquí van a estar a tope. Bueno. Chao, Valen. Claro, un gusto. que sí. Gracias. Un gusto, gracias. Chao.